Bienvenido a X-Way News. Razones para exigir la inmediata salarización de los bonos y un incremento salarial. Entre los tantos fraudes, mentiras, manipulaciones, ilegalidades e injusticias antidemocráticas cometidas por Nicolás Maduro en contra de todos los venezolanos, se evidencia la destrucción del salario, al congelar el sueldo mínimo en 130 bolívares, pretender complementar con el denominado bono de guerra económica y con otros bonos que no inciden en las prestaciones, antigüedades, vacaciones ni aguinaldos. Además, al aplicar el inconstitucional, inhumano y esclavista instructivo ONAPRE y el memorando 2792, puso la guinda represiva para vulnerar el concepto legal de salario integral digno y destruir cínica y cruelmente el valor ético y legal del trabajo. Es decir, estamos frente a una clara e inobjetable realidad, la cual nos indica que la bonificación del salario es una continua práctica inconstitucional y empobrecedora del gobierno, de pagar bonos que no inciden en las prestaciones sociales, y con eso no solo vulnerar el concepto legal de salario integral, sino también para pisotear los derechos humanos de los trabajadores, jubilados y pensionados, en razón de lo cual, y para revertirlo, presentamos los razonamientos pertinentes para exigir la inmediata salarización de los bonos y de un adecuado incremento salarial. Porque de hecho, y contrario al derecho, en Venezuela Maduro instauró una vergonzosa y fatídica política de desalarización para contradecir la esencia misma de las leyes nacionales. Por eso nuestra exigencia es natural y está enfocada en que sea eliminada dicha práctica ilegal de bonificación del salario y el cese inmediato del instructivo ONAPRE y memorando 2792, en base a legales y justos planteamientos centrados en la restitución del Estado de Derecho laboral en esta fase de transición. Porque resulta muy obvio que pagarlos con bonos, tal es el caso del bono de guerra económica, que no inciden en las prestaciones, es una flagrante violación directa de la ley y del concepto de salario integral. Por ejemplo, contradice el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, en donde se define el salario como todo provecho o ventaja que perciba el trabajador por su labor, y por esta razón denominar bono a un pago recurrente para evitar el cálculo de prestaciones sociales es un vulgar fraude a dicha ley y podría ser catalogado como delito. Además, la implementada política de bajos salarios de hambre implica un claro ataque a la previsión social del trabajador, puesto que el insignificante salario congelado en 130 bolívares mensuales, más los pírricos bonos que no son causales de incidencias salariales, porque son montos que no cuentan para el cálculo de vacaciones, utilidades ni prestaciones sociales, demuestran la desfachatez y crueldad gubernamental al dejar al trabajador desprotegido al final de su carrera, convirtiendo el retiro o la jubilación en una triste condena de obligarlos a sumergirse en la aterradora miseria. Es un deber destacar otra de las importantes razones para exigir la inmediata salarización de los bonos, basada en el pertinente principio de primacía de la realidad, porque en derecho laboral lo que importa es la naturaleza del pago recurrente y para qué sirve ese pago, y realmente no interesa el nombre que le ponga el patrono a dicho pago. En este sentido, al analizar toda la jurisprudencia preexistente y no manipulada por jueces corruptos afines al gobierno, se denota la aplicación de dicho principio y en sus sentencias aclaran que si el pago es recurrente, sirve para los gastos de alimentación y se paga mensualmente al trabajador, es automáticamente definido como salario, aunque le pongan el nombre de bono. Con tales considerandos, se demuestra que tanto el reiterado pago en bonos como la congelación del salario e ignorar los contratos colectivos en base al instructivo ONAPRE y a su asociado memorando 2792 son ilegales instrumentos represivos y antidemocráticos que simbolizan la precarización administrativa y jurídica en Venezuela y se convierten en indignos ejemplos de la inconstitucionalidad por jerarquía, porque un memorando o instructivo de un órgano administrativo ONAPRE o Ministerio del Trabajo no puede ni debe estar por encima de la Constitución ni de las leyes orgánicas. De manera similar, se observa que el gobierno ha aplicado una absurda e insolente violación de la progresividad, dado que con el instructivo ONAPRE se redujeron y en algunos casos se eliminaron las primas por profesionalización, antigüedad y muchos otros beneficios de los contratos colectivos, lo que a todas luces representa una vulgar regresión ilegal de los históricos derechos de los trabajadores, ya adquiridos previamente y contemplados en el artículo 89 de la Carta Magna, en donde se indica que los derechos laborales son intangibles y progresivos. Entonces, se comprende que existen múltiples razones para exigir la inmediata nulidad del instructivo ONAPRE y del memorando 2792, porque además de lo mencionado previamente, con dichos instrumentos administrativos el gobierno se ha permitido a sí mismo desconocer las convenciones colectivas de manera ilegal e inconstitucional, y aclaramos que según la Constitución Nacional
Todos los contratos colectivos tienen fuerza de ley entre las partes y no pueden ser suspendidos ni derogados unilateralmente por el Ejecutivo Nacional, mediante una providencia administrativa. Por otro lado, en equivalente orden de ideas y como lógicas exigencias enlazadas a todo lo anterior, valdría la pregunta: ¿en cuántos dólares mensuales se debería considerar como digno un incremento de salarios en Venezuela, adaptada a la realidad y a la salud económica de la nación en esta fase de transición y que sea realmente beneficioso para los trabajadores, jubilados y pensionados e impacte en las vacaciones, utilidades y prestaciones sociales? La respuesta corta se tendría que enmarcar en la realidad y debería estar ajustada a la estructura presupuestaria pública y privada, bajo los principios de responsabilidad, progresividad y sustentabilidad, porque para considerar un incremento como digno en esta fase de transición, en primer lugar se requiere asumir que el salario debería cerrar la brecha actual entre el ingreso real de los trabajadores pensionados y jubilados y el costo de la canasta básica, sin afectar la economía del país, ni de las empresas, industrias, comercios y servicios. En este contexto, como ejemplo presentamos las exigencias planteadas por los gremios y sindicatos que proponen en promedio un bajo salario mínimo inicial de $200 mensuales, luego que el 1 de mayo sea nuevamente incrementado a $300 mensuales como base mínima, enmarcadas en la premisa de salarización total, sin más bonos, y así la cifra acordada sea la base para calcular todos los beneficios laborales. No obstante, desde nuestra perspectiva, consideramos que es urgente que ocurra el mencionado cierre de la brecha alimentaria, dado que según estimaciones de inicio de 2026, el costo de la canasta alimentaria supera los $600 mensuales. Por tal motivo, lo honesto y justo sería otorgar un salario que sea aproximado a dicho valor, como el ideal para que una familia pueda cubrir la canasta y los servicios básicos. Por eso, proponemos que simultáneo a la eliminación del instructivo NAPRE y del memorando 2792, se convierte en salario el bono de guerra económica y se incrementa el salario iniciando ahora en febrero con una base global de $300 mensuales. Luego el 1 de mayo sea nuevamente incrementado a $400 y otra vez en octubre hasta llegar a los $600 mensuales como base mínima para este mismo año, si y solo si realmente ocurre el esperado crecimiento de la economía nacional que supere los 2 dígitos, con el apoyo de Estados Unidos, el retorno de las grandes inversiones en Venezuela y el incremento de la producción y exportación petrolera y de otros rubros. De igual manera, se aclara que dicha medida de incremento salarial no será suficiente si la misma no viene acompañada de una indexación real respecto del dólar o quizás la formal dolarización progresiva de nuestra economía, por lo cual el salario de los trabajadores jubilados y pensionados debería quedar anclado a dicha unidad de cuenta estable, para evitar que la inflación de los productos y servicios devore el aumento salarial con el paso del tiempo, como usualmente ha ocurrido en los últimos años. Ampliando todo lo anterior, proponemos una singular fórmula o ejercicio práctico que se estima adaptable a las positivas expectativas de crecimiento macroeconómico del país, anunciadas por los actores políticos tanto de Venezuela como de Estados Unidos, y asociadas a los niveles de incremento progresivo que se podrían otorgar a lo largo de este mismo año, según lo cual se podría iniciar entre febrero y mayo de este año con un racional piso de emergencia en fase de transición, elevando los ingresos de los trabajadores jubilados y pensionados a $300 mensuales, discretizados en 50% salarizados y 50% en bonos, que cubriría las calorías y proteínas básicas, frenaría el empobrecimiento general de los venezolanos y reactivaría la previsión social del trabajador. Luego se puede continuar entre junio y noviembre de este mismo año con un progresivo nivel digno del salario en fase de estabilización, elevando los ingresos de los trabajadores jubilados y pensionados a $600 mensuales, establecidos como 60% salarizados y 40% en bonos, que cubriría totalmente el costo de la canasta básica y permitiría el acceso adecuado de alimentos, medicinas y servicios básicos. Finalmente, pudiéramos optimar entre mayo y octubre de 2027 con un anhelado piso de consolidación socioeconómica en fase de democracia, elevando los ingresos de los trabajadores jubilados y pensionados a un monto aproximado a los $1.000 mensuales, establecidos como 80% salarizados y 20% en bonos, que funge como referencia de un relativo óptimo ingreso en términos de una Venezuela próspera, de buen futuro y con alto crecimiento macroeconómico y de ingresos per cápita. Para finalizar, también proponemos nuestra particular consigna para apuntar a las exigencias de los trabajadores pensionados y jubilados, y la cual rezaría así: no pedimos un regalo ni dádivas limosneras,
Tan solo exigimos lo que merecemos, y es el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos que están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y de las trabajadoras, porque un hambriador y pírrico bono no es un salario digno, es una limosna que nos esclaviza y nos roba las prestaciones sociales. Por lo tanto, consideramos que en esta fase de transición el cambio solo será real, creíble, humanista, democrático y pacífico cuando el trabajo vuelva a ser la vía para progresar y salir de la pobreza, no la causa de la marginalidad. ¿Y usted qué opina con respecto a estas razones para exigir la inmediata salarización de los bonos y un digno incremento salarial que beneficiarán a los trabajadores, pensionados y jubilados venezolanos en esta fase de transición y cambios? Es Way News. Suscríbete, otorga un like y comentario.